Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Gracias por estar ahí y ver esta reflexión en las diferentes plataformas que nosotros presentamos, en televisión, por Legón Telecomunicaciones para el centro y norte del Valle, por Fibranet Plus para los municipios de La Unión, La Victoria y Toro, y también a través de las redes sociales Facebook, WhatsApp y YouTube. También tengo un canal mío que se llama Evangelio de César Arias. Y también tengo un canal digital que se llama cnclaunion.com.co. Bueno, hoy es lunes. Ustedes no saben la alegría que me da a mí poder presentarme ante ustedes en este momento para predicarles la palabra de Dios. Yo soy católico, laico de la Iglesia Católica, y toda la vida he sido católico. Hubo un tiempo en que pensé que pertenecer a cualquier congregación eso era lo mismo. Igual allá se alaba y se aleluya, se glorifica a Dios, todo lindo, se hacen alabanzas todas hermosas para Dios. Entonces yo decía, pues cómo Dios no va a estar ahí si ellos alaban a Dios, lo conjugan y todas esas cosas, todo lindo. Y yo creía que estaba bien. Pero Dios no me dejó salir de la Iglesia Católica. Gracias Dios por haberme permitido permanecer en tu iglesia. Hoy día, después de haber conocido al Padre Luis Toro, de haber conocido su doctrina, la doctrina de la Iglesia Católica, después de haber aprendido un poquitico de apologética, que es escudriñar las Escrituras, me doy cuenta que no existe sino una sola iglesia que Cristo fundó, una sola, y esa es la Iglesia Católica. La fundó en Mateo 16:18. Toda persona que pertenezca a otra congregación, así alabe, aleluya, Cristo, todo lindo, no es de Cristo. Eso es una cosa terrible. A ver, que esto está que se me cae, hombre. Eso es una cosa terrible. Nadie puede congregar a Cristo o conjugar a Cristo o alabar a Cristo en otra congregación. Eso no sirve para nada. Y no sirve para nada porque así está escrito en Mateo 16, Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, Señor, pero si nosotros predicábamos, aleluyábamos, glorificábamos tu nombre en otra congregación diferente a la Iglesia Católica. Y otros me dirán, pero Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y yo les diré, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Por lo tanto, esas frases de Cristo nos hacen entrever de que Jesucristo no solo tiene una sola iglesia. Si usted pertenece a otra congregación, no hay forma de que usted sea salvo. No hay forma, a menos de que regrese al redil, se confiese de ese pecado de apostasía que estabas cometiendo y regreses al redil. Eso lo vamos a leer en el día de hoy, muchachos. En el Evangelio de hoy vamos a leer cosas tan bonitas como esas. Así es que vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si hay alguna persona, pastor de una iglesia, cualquier persona que diga, venga César, hablemos de la Biblia, venga, sentémonos, hágale, invíteme, mi hijo, porque yo estoy preparado gracias a la apologética del Padre Luis Toro, que me ha enseñado perfectamente lo que Cristo vino a enseñar. Una sola fe, una sola iglesia, una sola doctrina, un solo bautismo. Esto es una cosa que mucha gente cree que es un juego y no lo es. Bueno, entonces iniciamos con la primera lectura. Hebreos 9, 15, 24, 28. Se ofreció una sola vez para quitar los pecados, la segunda vez aparecerá a los que lo esperan. Dice así: hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido muerte
En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Cristo entró no en un santuario construido por los hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo, muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras apologéticamente. Yo voy a decirle y se los voy a confesar. Yo la otra vez no entendía esto. Claro que yo tampoco leía la Biblia, porque me daba miedo leer la Biblia. Decían que el que leyera la Biblia se volvía loco. Entonces yo me basaba en mi vida de juventud por mis propios pensamientos. Y eso sí, yo iba a misa cada 8 días. No participaba. Yo, por ejemplo, tenía un detalle. Iba a misa, pero cuando terminaba la homilía del Evangelio, yo me salía de la misa. Yo dije, no, pero sigue ese tema de la Eucaristía, la repetiera, pero eso es siempre lo mismo, lo mismo. Entonces yo decía, no, pues ya escuché lo principal, que es escuchar la palabra de Dios y el discernimiento que hace el Padre. Y hasta ahí. Jamás me daba cuenta que lo más importante del ritual de la Santa Misa era la Eucaristía. Ese es el culmen del ritual de la Santa Misa. Casi que el ritual de la Santa Misa es la Eucaristía. Por eso se celebra. Yo no lo sabía. Hasta que hoy día, ya entrado en edad, me doy cuenta de las estupideces que yo cometía en mi juventud por no estar atento a la palabra de Dios. Pero aparece el Padre Luis Toro y comienza a enseñarnos la doctrina de Cristo y a infundirnos por qué Cristo vino a este mundo. ¿Para qué Cristo vino a este mundo? Y hoy el Evangelio, la primera lectura, nos habla de eso. Dice que Jesucristo entregó su vida una vez y para siempre. Y que Él es el mediador ante Dios. Entonces, algunos piensan que mediador es otra cosa, que María es mediadora. Y entonces dicen los protestantes, María no puede ser mediadora, porque el único mediador es Cristo. Y entonces María nada tiene que ver con Cristo, y le desconocen el punto de vista de María, que es intercesora de nosotros. Pero lo confunden. El único mediador que existe entre Dios y los hombres es Cristo. Él fue el único. ¿Y qué significa mediador? Esto ojalá nunca se les vaya a olvidar. Mediador significa que el único que entregó su vida para salvarnos del pecado es Cristo. Eso significa mediador. Que entregó su vida para darnos vida eterna. Eso significa mediador. Y por eso Él entregó su vida. Ahora aquí nos cuentan este siguiente relato bíblico. Voy a decirlo porque lo tengo que decir, porque para que lo entiendan ustedes. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Es lo que les acabo de decir. Él fue el único que entregó su vida por salvarnos a nosotros, la raza humana.
el que entregó su vida. Eso significa mediador. María no es mediadora, María es intercesora. Los santos no son mediadores, los santos son intercesores, porque el único que dio la vida para rescatarnos del pecado fue Cristo. Eso significa mediador. Y aquí nos explican una cosa que yo se las voy a explicar. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces. Entonces, ¿qué es el sumo sacerdote? Aquí dice que el sumo sacerdote entraba una vez cada año al lugar que era el Santísimo. Recordemos el templo de Dios, el templo del Antiguo Testamento. Estaba donde se hacían los sacerdotes a ofrecer los sacrificios por el perdón de los pecados. Y cada vez que una persona cometía un pecado, entonces llevaba un becerro o un cabrito, se lo entregaba al sacerdote, a uno de los levitas, sacerdote levita, y el sacerdote levita mataba, degollaba ese cordero por el perdón de los pecados de esa persona. De esa forma el Señor le perdonaba, Dios le perdonaba el pecado a esa persona que iba y presentaba esa ofrenda por el perdón de los pecados. Y el sacerdote ofrecía la sangre, la arrojaba contra las paredes para el perdón de los pecados. Pero una vez al año, un sumo sacerdote entraba al lugar del Santísimo, que era donde estaba el Arca de la Alianza, y nadie podía entrar hasta allá. Había un velo antes que dividía entre este lugar de los sacerdotes y el lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza. Nadie podía atravesar ese velo para entrar al lugar santísimo porque moría inmediatamente. Solamente le era permitido entrar al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote cada año ofrecía todos esos dones, ofrecía todos esos sacrificios que se habían hecho a Dios para el perdón de los pecados de esas personas. Y así era como se hacía siempre. Los sumos sacerdotes eran los que ofrecían cada año ese sacrificio por el perdón de los pecados de los hombres. Pero dice acá que eso se hacía en la antigua alianza. En la nueva alianza, Jesucristo entrega su vida para el perdón de los pecados. ¿Y por qué Jesucristo entrega su vida? Óigalo bien. Entrega su vida de una manera como Cordero de Dios. Como Cordero de Dios. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo va a entregar su vida como Cordero de Dios. Ustedes se acuerdan también cuando Abraham fue a matar a Isaac, que ofrecían siempre un cordero a Dios. Pues bien, Jesucristo es ese cordero, el que va a entregar su vida, su sangre, por el perdón de los pecados. ¿Y dónde está eso reflejado? En el día Viernes Santo, cuando Él es juzgado, condenado a muerte y llevado a la crucifixión. Y Él es el cordero que muere en la cruz por el perdón de los pecados. Y es así como hoy nos dice este relato, que Jesucristo entregó su vida por el perdón de los pecados del mundo entero. Y aquí voy a aclarar una cosa para los protestantes, porque los protestantes tienen un problema muy grave. Y es que ellos dicen que ellos no se confiesan porque es que ya mi Señor Jesucristo me perdonó los pecados al morir en la cruz. Derramó su sangre al morir en la cruz. Y por eso ellos dicen que ellos no necesitan ir donde un sacerdote a confesarse, porque ya Jesucristo murió por ellos. Y resulta que ese es un error grave, bastante grave, de los hermanos separados, de los protestantes.
que se alejaron de la iglesia de Cristo al decir esto. ¿Y dónde está reflejado eso acá? Lo que yo les voy a decir. Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez, aquí viene. Póngale mucha atención. Hasta ahí vamos a decir que los protestantes tienen la razón, como yo se las acabo de decir. Jesucristo murió una sola vez y para siempre por el perdón de los pecados, un solo sacrificio. Porque si no hubiera sido así, dice acá que los sumos sacerdotes cada año tenían que ofrecer sacrificios. Entonces Jesucristo cada año tendría que sacrificarse cada vez. Cada año tendría que, entonces habría muchos sacrificios y eso no. Por eso es que dice que Jesucristo entregó su vida una vez y para siempre, para el perdón de los pecados. Ahora viene, ¿a quiénes va a salvar Cristo? ¿A quiénes? Porque aquí antes de decirles esto tengo que decirles, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces si usted va a un bar y encuentra un montón de borrachitos y usted comienza a entrevistarlos, oiga, ¿usted cree en Dios? El borrachito le va a decir que sí. Oiga, ¿y usted también cree en Dios? Sí, señor, yo también creo en Dios. Y usted, mijo, yo también creo en Dios. Y hay una congregación de borrachos. Y por decir que creen en Dios, entonces ya se ganaron el cielo. Y usted va a un sitio de esos de mala muerte donde hay prostitutas y le va a preguntar a las prostitutas, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios y Dios sabe porque yo trabajo en esto. ¿Y usted? Sí, yo también creo en Dios, pero ella sabe muy bien por qué trabajo en esto. ¿Y usted? Sí, yo también lo mismo. Entonces, porque hay un montón de prostitutas reunidas que creen en Dios, entonces ahí está la salvación. A pesar de que creen en Dios. Y usted va a un sitio donde meten vicio y encuentra un montón de jíbaros allí metiendo vicio. Oiga, entonces, ¿qué, parce? ¿Usted cree en Dios? Claro, parce, yo creo en Dios. Y usted mío, oye, yo también creo en Dios, parce. Y entonces, porque hay un montón de chirretes fumando vicio y porque creen en Dios, entonces ahí está Dios. Y usted va a una iglesia separada, a los adventistas, testigos de Jehová, luz del mundo, evangélicos, séptimo día, y usted les va a preguntar a todos ellos, ¿ustedes creen en Dios? Claro, nosotros hasta lo alabamos y lo aleluyamos y lo glorificamos y todo eso, porque dice creer en Dios, entonces ya son salvos. Si los borrachitos dicen que creen en Dios, las prostitutas dicen que creen en Dios, los chirretes dicen que creen en Dios, y los testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, protestantes también dicen creer en Dios, entonces Dios está ahí. No, señor, ese es el error que tienen los protestantes, que creen que con alabar, aleluyar a Dios se van a salvar. Y aquí está escrito lo que dice que no es así, para que después no digan que es palabras mías. Se los voy a leer. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. No va a venir a salvar al mundo. No va a venir a salvar a los borrachitos, no va a venir a salvar a los chirretes, ni a las prostitutas, ni tampoco va a venir a salvar a los protestantes, porque no, solamente va a salvar a los que lo esperan. ¿Y quiénes son los que lo esperan? ¿Quiénes son? Los que lo esperan está reflejado en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece los mandatos de mi Padre. Solo el que obedece al Señor es entrará al reino de los cielos. Los que lo esperan son los que le obedecen los mandatos del Señor.
Así es que aleluyar, alabar y glorificar a Dios no te da prenda de garantía de que ya porque yo creo en mi Señor Jesús, entonces ya soy salvo. Solo sí y solo sí con los que le obedecen, y los que le obedecen son los que le obedecen sus mandatos. Y vamos a leerlo porque aquí más adelante en el Evangelio vamos a encontrar la respuesta. Salmo 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Y vamos a leer el Santo Evangelio. El Santo Evangelio es de Marcos 3, 22-30. Satanás está perdido. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: ¿quiénes bajaron de Jerusalén? Los escribas. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacer la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzado para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo no entendía este evangelio. Una casa dividida. ¿Cómo puede echar Satanás y ponerse en contra él mismo? ¿Cómo se va a echar él mismo? Una casa dividida no es capaz de subsistir. Entonces el Señor le explica a quiénes, voy a decirle a quiénes. Aquí dice que a los escribas. ¿Y quiénes son los escribas de este tiempo? Los mismos protestantes. Los mismos protestantes que critican la iglesia de Cristo. Los mismos protestantes dicen: el sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Él es un hombre común y corriente como nosotros. Nadie le ha dado esa autoridad. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios allá en los cielos. Y no lo entienden. Y se vuelven en contra de la iglesia de Cristo al decir esto. Cuando en Juan 20, 21, 23 Jesús les da el sacramento. Vayan, reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Les dio potestad el Señor a los sacerdotes para perdonar pecados, y está reflejado en otros pasajes bíblicos. Pero el protestante dice que no, que el sacerdote no tiene poder en la tierra, y prefieren obedecerle a un pastor mentiroso que es un demonio, que al mismo Jesucristo que les está diciendo que deben pedir perdón por sus pecados ante un sacerdote, y prefieren obedecerle al demonio que al mismo Cristo. Por eso hoy la Escritura nos dice muy claramente que es muy difícil que una persona que está en contra de Cristo, de la iglesia de Cristo, sea salvo.
Es muy difícil que un protestante alejado de la Iglesia Católica se salve, a menos que regrese al redil, a menos que regrese y pida perdón por ese pecado de la apostasía. Pero no lo entienden, porque siguen atados a un demonio. ¿Y dónde está reflejado eso en este evangelio, en esta última parte? Porque vuelvo y repito, yo no la entendía. ¿Qué quiere decir esto al final? En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Mucha atención, que yo esto no lo entendía, y el padre Luis Toro lo explicó. ¿A quienes no se les perdonan los pecados? Al que no se arrepiente. Y aquí dice que todo el que esté en contra del Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. Y ustedes van a encontrar ese pasaje bíblico en Juan 20, 21, 23. El Señor les da el Espíritu Santo a sus discípulos, y dándoles el Espíritu Santo a los discípulos, les dice: vayan con el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por eso, el sacerdote no es un hombre común y corriente que perdona pecados. Aquí tenemos al padre Nixon de San Pedro. Aquí en la iglesia de San José creo que llama el padre Oscar. Y en la de arriba, padre Pablito. Ellos no perdonan pecados en el nombre de ellos. No perdonan pecados en el nombre de ellos, porque Jesucristo los mandó fue en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se van a ir a perdonar pecados. Y Jesucristo, ¿cómo lo refiere ahí? Vayan. Quien los reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Los manda con el Espíritu Santo a perdonar pecados. Y cuando una persona no pide perdón porque dice que no tiene autoridad, un sacerdote en la tierra, blasfema contra el Espíritu Santo, cree que el Espíritu Santo no es capaz de perdonarle esos pecados, porque ellos, los sacerdotes, no van en el nombre de ellos, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a perdonar pecados. Y cuando usted se niega a pedir perdón por sus pecados, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo dice a continuación: y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y en este escrito dice eso, que ningún pecado les va a quedar perdonado a los que no se arrepienten, ni les queda retenidos. Aquí está escrito: no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Los protestantes, que son los escribas de esa época, dice acá en la segunda parte, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. No le quedan perdonados los pecados. Por eso les decía al principio, ya no recuerdo si se los dije, no existe un solo protestante, uno, que alejado de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, sea salvo. Ni uno, ni uno. A menos que regrese al redil, se arrepienta del pecado y apostasía que está cometiendo, que es apostatar en contra de la doctrina de Cristo. A menos que regrese, se salvan. Pero el resto, ni uno. Y les puedo asegurar que hace 500 años, de hace 500 años hasta hoy, muchos protestantes han muerto en sus doctrinas, en sus iglesias separadas, y les aseguro que no hay uno solo de esos protestantes que murieron alejados de la iglesia de Cristo que sean salvos, ni uno, a menos que en el último minuto se hayan arrepentido de su pecado de apostasía. Porque Jesucristo lo ha dicho acá y lo dijo en las tres partes. Lo dijo: solo se salvarán los que lo esperan. Quien va y se confiesa, luego participa de la Eucaristía, comulga, pertenece a Cristo, se salvará.
De lo contrario, no. Espero que haya entendido este evangelio, pero vuelvo y repito, si hay alguna persona que quiere debatir conmigo este tema, hágale, mijo, porque también me sé otros pasajes bíblicos sobre este mismo tema. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.